Bien, decíamos que un ejemplo, otro ejemplo es que durante el mes los empleados trabajaron y es necesario computar la obligación de bolivianos 10. El asiento va a ser gasto de sueldos con abono a sueldos por pagar. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Entonces, aumentó el pasivo, porque tienen sueldos por pagar que aumenta el pasivo. ¿Y qué es eso? Es pues gasto, ¿no? ¿Qué gastos? Ustedes me dicen, aunque el marco de conceptos, ya saben ustedes, no trata de especificar cuentas ni nada, simplemente define el concepto. Pero si ustedes quieren, en el ejercicio decimos, es un gasto de sueldos, ¿de acuerdo? Esa diferencia, ese gasto de sueldos, hace disminuir el patrimonio, en ese caso en Bolivia, y eso es, ese es el concepto. Es una disminución de beneficios económicos de manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque cuando paguen ustedes, cuando paguen los sueldos por pagar, cuando paguen los sueldos por pagar, habrá salido dinero efectivo. Entonces disminuye los beneficios económicos. ¿De acuerdo? Más preguntas. Bien, vamos a entrar a la parte entonces. No se olviden nunca de lo que dije hace un rato, ¿no? Esta condición. No es lo mismo gasto que pérdida. No es lo mismo gasto que pérdida. Cuidado, la pérdida no genera ingresos. Los gastos sí generan ingresos. Los gastos generan ingresos. A veces, como los gastos de depreciación, generan ingresos. Los gastos de depreciación generan ingresos porque es el esfuerzo de poner la maquinaria para que después produzca y genere ingresos. Pero muchas veces, como en este ejemplo de aquí abajo, pues si es que no se produjo nada en el mes, ¿se sigue depreciando? ¿Ese es un gasto? No, esa depreciación ya no es un gasto, esa depreciación ya es una pérdida. Eso cuidado, ¿no es cierto? Ahorita, por ejemplo, si hay muchas empresas, díganme ustedes, voy a poner un ejemplo. Aquí voy a poner un ejemplo más, porque eso puede, ahorita tengo ese problema con las muchas empresas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Como consecuencia del COVID, ¿no? 19, la empresa no estuvo operando, ¿no? Porque está en cuarentena, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿no es cierto? Por disposiciones legales se siguen pagando, sueldos a los empleados. Pregunta, ¿no? Pregunta. ¿Es este un gasto o una pérdida? Es la pregunta. ¿Estamos bien? Bueno, por todo lo que les he explicado a ustedes, ¿eso qué es? Una pérdida. Una pérdida. Es una pérdida. ¿Por qué es una pérdida? ¿No es cierto? Entonces esto lo voy a poner aquí. Aquí voy a insertar otro. Aquí. Respuesta. Respuesta, ¿de acuerdo? La respuesta. Entonces es una pérdida, ¿no? Es una pérdida porque no está relacionada
relacionada con ningún ingreso. ¿De acuerdo? Ustedes no pueden ponerlo abajo o dire arriba, no pueden ponerlo como sueldos en la parte superior. Tienen que ponerlo abajo en la parte que son otros gastos como sueldos en calidad de pérdida. ¿De acuerdo? No pueden llevarlo al costo de producción. ¿Cómo van a llevar al costo de producción todo lo que han pagado de sueldos en el mes si no han producido nada? No es parte del costo. ¿Se dejan entender? ¿Me dejo entender? No es parte del costo. Ahorita, este es uno de los problemas que tienen muchas empresas en el país. Y por eso es que se dicen ellos, estos meses estamos teniendo pérdidas. No es que están teniendo pérdidas. Esa es la diferencia. Los dos cumplen la misma definición, porque es disminución de activo o aumento de pasivos. ¿No es cierto? Aumenta el pasivo porque igual tienen que seguir computando sueldos por pagar y después pagar. Sigue aumentando el pasivo, sueldos por pagar, sueldos por pagar, sueldos por pagar. Pero no es fruto de aporte de socios. Por lo tanto, es un gasto. Pero si no genera ingreso, no solo es un gasto, sino es una pérdida. Cumple con la definición de gasto, pero no tiene relación con ingreso. Por lo tanto, es una pérdida. ¿Entendieron, no ve? Eso es clave. Eso es clave. Cuidado que mecánicamente en la contabilidad lo dejen arriba, como parte componente del costo de ventas o del costo de producción. No pueden, porque no han producido nada. Simplemente es una pérdida. Obviamente que hay más espuma, hay más cosas, pero Okay. vaya, Hay creo que alguien que está con su micrófono. Ruth, Condori, podemos. Cristian Coronel, por favor, más Wilson, tu micrófono. Hablemos de reconocimiento. Alguien que me diga de ustedes, ¿qué entiende por reconocimiento? ¿Qué es reconocimiento? De manera general, en su comprensión personal. Que cumple con las definiciones y los elementos de los estados financieros. No, ¿qué es en sí? ¿Qué es reconocer? En la vida común, por ejemplo. Proceso de captar. Registrar. Ajá, es registrar, se dan cuenta, ¿no? Reconocer es registrar. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, lo agarran a un señor al lado al que está del lado de ustedes y dicen, yo te reconozco a ti como mi amigo. ¿Entienden, no ve? Eso quiere decir que ya en su cabeza ustedes están registrando a ese señor como su amigo. Eso significa reconocer. ¿No es cierto? Ustedes pueden mirar a un niño y decir, te voy a reconocer como mi hijo. Llevan a la notaría y le hacen registrar como su hijo. Bueno, obviamente hay que cumplir trámites legales, pero eso significa registrar. ¿De acuerdo? Reconocimiento es, en materia contable, es similar, es sinónimo de registro. ¿Entendieron? Reconocimiento es sinónimo de ¿qué? De registro. ¿Y desreconocimiento qué sería entonces? Desreconocimiento, ¿qué sería? Todo lo contrario. Es dejar de registrar. Pero como suena feo, dejar de registrar, mejor es llamarle
dar de baja en cuentas o baja en cuentas. ¿Entendieron el concepto general? Licenciado. Bien, ahora, por otro lado, hace un rato les decía a ustedes, ¿no? Si tuvieran que reconocer a un niño, ¿no? Y decir, ya eres mi hijo, y lo llevo a la notaría y quiero que lo anoten en el registro del notario como mi hijo. ¿Lo pueden hacer tan fácilmente? Ahorita agarran un niño de la esquina y se van a la notaría y lo registran como su hijo. Se ¿Qué debe dice? realizar un proceso de adopción, licenciado, una serie de Ajá. trámites. Entonces, es necesario cumplir con ciertas condiciones. ¿Estamos bien? No es que agarre uno reconoce ya nomás. No es que mira en la calle y dice, uy, qué lindo auto. Bueno, y este ya es mi auto para mí, ya lo reconozco. ¿Se dan cuenta, no ve? ¿Qué tengo que hacer para que mi empresa reconozca ese vehículo como vehículo de la empresa? O sea, quiero decir, reconocimiento es sinónimo de ¿qué dije? De registro. Registro. Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo, ¿qué tengo que hacer para que ese vehículo que estoy viendo allá al frente lo registre como mi activo? Tener los papeles a nombre. Cumplir las condiciones. Ajá, cumplir con las condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que sea activo? Tengo que cumplir con la definición de activo. Tiene que ser un recurso económico. Para que sea un recurso económico, ¿qué tiene que cumplirse? Tiene que ser un derecho. ¿Cómo lo obtengo el derecho? ¿No es cierto? Tengo que cumplir con la ley y hacer inscribir ese vehículo, ¿no es cierto?, en el tránsito como vehículo mío. Tengo que ir a la alcaldía y hacer reconocer en la alcaldía que ese vehículo es mío o de la empresa. Para que eso suceda, tengo que hacer un testimonio de compra-venta. Y solo así lo van a poder registrar allá. Y una vez que lo registren allá, yo voy a poder recién registrar en mi contabilidad. Pero no es lo único. No es lo único. ¿De acuerdo? Sino que lo segundo que es para reconocer, está bien facilito esto, ¿no? Aquí estaba, ¿dónde está la definición de activo? Aquí está la definición de activo. Aquí, ¿no es cierto? Primero, para reconocerlo como activo, tiene que ser un recurso económico. ¿Qué es un recurso económico? Yo tengo que tener el derecho. Y al mismo tiempo, ese derecho que yo ya tenga tiene que tener potencial de producir beneficio económico. O sea, no es simplemente decir, yo agarro y registro el vehículo. Ya estoy haciendo el trámite ante la alcaldía y ante el tránsito y voy a tener el derecho. Si ese vehículo, por decir, alguna vez me ha sucedido, en alguna ocasión yo estaba haciendo auditoría de una empresa minera, ¿no? Y habían reconocido en la contabilidad un vehículo. Ojo, ya tenían el derecho, porque cuando fui a mirar los documentos, tenían la inscripción en la alcaldía, tenían la inscripción en el tránsito y todo. ¿Ok? Estaba con número de placa, todo el vehículo. Entonces, ya se cumplía la primera condición. Se tenía el derecho. Aparentemente era un recurso económico. Por eso es que el concepto de recurso ahora se ha ampliado a recurso económico. ¿Ok? Para que un activo sea activo,
esto de económico es que pueda generar beneficio económico. Hoy día, no en el futuro, no en el pasado, hoy día. Esa es la definición. Entonces, cuando fui a la empresa minera, habían registrado, porque los registros se pueden hacer también por error o por fraude, porque a veces es situaciones fraudulentas. Ok. Podía haber habido un error, que podía haber habido un fraude, pero no importa, ese es otro concepto. Registraron la placa, registraron la inscripción en la municipalidad, registraron ya tenían registrado en el tránsito. La pregunta es, ¿y ese vehículo podía generar beneficio económico? Entonces, como auditor, fui a mirar el vehículo que estaba en la mina, porque me dijeron, ¿dónde está el vehículo? Pregunté. Me dijeron, está en la mina. ¿Ah, sí? Sí, licenciado, es difícil entrar a la mina, pero estamos hablando de allá en el campo, ¿no? Es difícil llegar al lugar, qué sé yo, me estaban charlando. Y entonces cada vez que me decían una cosa, yo ya me puse más susceptible como auditor. Eso se llama escepticismo profesional. Dije, ahora sí quiero ir a ver el vehículo. Cuando fui a ver el vehículo, solamente era chasis, porque el vehículo hace unos meses atrás se había incendiado. Entonces solamente tenían el chasis, ¿no? Los fierros, nada más. Ese vehículo ya no podía producir beneficio económico, porque ya no servía para nada. Pregunta, si es que no va a traer beneficio económico, pese a que yo tengo el derecho, tengo la inscripción, etcétera, 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 ¿lo puedo registrar como activo? Es la pregunta. Cuando digo lo puedo registrar, ¿de qué estoy hablando? Reconocimiento. Reconocimiento. Eso es. ¿Lo puedo reconocer como activo? Es la pregunta que les estoy haciendo. De otra manera les estoy diciendo, ¿lo puedo registrar como activo? ¿Qué dicen ustedes? No, lice. La No, respuesta no, es no. ¿Por qué? Porque pese a que tengo el derecho, etcétera, etcétera, no cumple la condición de que pueda generar beneficio económico. ¿Estamos bien? Porque eso que estoy queriendo comprar no sirve para nada. ¿Estamos bien? Y si yo pagué por ese vehículo algo efectivo, por decir $10,000, pagué por ese vehículo que no valía nada, eso ya no se registra activo. ¿Dónde se registra? directamente como pérdida. Eso es pérdida. ¿Es un gasto o es pérdida? Pérdida. Una pérdida, licenciado. ¿Entendieron que es gasto, pérdida, activo? ¿De acuerdo? Eso, de eso nos está hablando, de eso nos está hablando esto que está aquí y que se llama reconocimiento. ¿Entendieron? Está bonito, ¿no ve? Anteriormente era así. Esto es la 2010, no es la última, ¿no? Debe cumplirse con la definición del elemento, o sea, para que sea, debe cumplirse con la definición de activo y debe generar la probabilidad de generar beneficios económicos. Es un poquito cambiado y obviamente que puede medirse con fiabilidad, ¿sí? Entonces, esto ha cambiado un poco, porque habían cuestiones confusas, sobre todo con el término de probabilidad. Ok, esto era un poco confuso, porque antes se hablaba la incorporación de la probabilidad de generar beneficio económico, eso era confuso. Ahora, con el nuevo marco de concepto, esos criterios confusos fueron aclarados, ¿sí? Entonces, esto que es probabilidad, por eso es que está aquí, en realidad se mantiene como concepto, pero más bien se utiliza más probable que no, o razonablemente posible, virtualmente cierto o posible. ¿De acuerdo? Entonces, esos criterios fueron cambiados y dice, no, un activo o un pasivo se reconoce
solo si proporciona a los usuarios de los estados financieros información útil, es decir, información relevante y una representación fiel, ¿no? Que hagan ver que hubo cambios en activos o pasivos y de los ingresos y gastos o cambios en el patrimonio. Ahora, la nueva norma dice, a esta es la que está queriendo llegar. Entonces, ¿cuáles son los criterios de reconocimiento? Primera condición, esta es, siempre y cuando cumpla la definición del elemento. Lo que hemos hecho como ejercicio un ratito, ¿no? ¿Quieres registrarlo como activo? Primero define qué es un activo. Un activo es un recurso económico. ¿Y qué es recurso económico? Es aquel sobre el que tengo derecho y me tiene la probabilidad de generar beneficio económico. Si no tiene probabilidad de generar beneficio económico, no es activo, no cumple con la definición del elemento. Además que lo puedo controlar y además que debiera ser un evento del pasado. Si es que compraron un chasis viejo en $10,000 de un vehículo que se había quemado por alguna razón, por algún error o alguna irregularidad, porque podía haber sido fraude también, ¿de acuerdo? Entonces, piensen en los tres elementos de activo para reconocerlo. Primero, ¿es un evento del pasado? Sí, ya lo compré, mal hecho, pero lo compré, cumple. Segundo, ¿no? ¿Lo puedo controlar? Sí, es un chasis viejo, pero lo puedo vender como fierro. Lo puedo vender, no sé, puedo disponer, lo puedo regalar, lo puedo botarlo al río, lo puedo disponer, lo puedo controlar. Sí, cumple con la segunda definición. Pero la principal es, ¿y es un recurso económico? Ahí sí no cumple. ¿De acuerdo? Entonces, el C56 es muy importante, ¿no? Segundo, solo si la información es útil. Para que sea útil, tiene que reunir las características cualitativas, principalmente que se presente fiel a las operaciones. En este caso, no compren un vehículo viejo, sino la verdad es que están tomando un vehículo viejo. ¿No? Segundo, es un asunto relevante porque cuidado que estén hablando ustedes de decir, este bolígrafo tiene tinta o no tiene tinta, ¿será activo o no será activo? No, pues los bolígrafos no son relevantes. Entonces, las 5-7, no hablen de bolígrafos, de calculadoras, no hablen de engrapadoras, no estamos hablando de eso, estamos hablando para que sea útil de lo más relevante. Y lo relevante tiene que ver con la materialidad. ¿Sí? Y eso que es relevancia es pues una combinación de varios factores. ¿Sí? Tercero, tenemos que tener certidumbre sobre la existencia, ¿no? Eso quiere decir que realmente definamos que hay probabilidad de entradas o salidas de beneficio económico. Está queriendo decir que realmente sepamos que va a entrar o salir en última instancia de manera directa o indirecta efectivo, ¿no? De repente lo he cambiado el vehículo viejo por mi vehículo nuevo. Ups, sería una tontera, pero podía haber pasado. Lo otro es que tiene que tener una representación fiel y que se tenga que hacer eso basado en una medición. Y esa medición tiene que tener certidumbre de medición. ¿De acuerdo? Tiene que tener una certidumbre de medición. Entonces, esas son las condiciones. Lo más importante es que cumpla con la definición del elemento y que pueda ser medido, por lo menos con fiabilidad. Si eso es así, yo puedo reconocer un activo o un pasivo o un ingreso o un gasto.
Si no puedo medirlo con fiabilidad, porque esas situaciones a veces se dan, no puedo registrarlo. Ejemplo, si la empresa recibe de donación, por decir, una maquinaria, una máquina, y no le mandan el precio, aquí te regalo esta máquina, es una donación. La pregunta es, ¿lo pueden registrar? Y la respuesta es, no lo pueden registrar sino hasta que realmente tengan el valor, la medición. ¿Estamos bien? Eso es. Si no, no se puede registrar. Eso quiere decir que no se puede reconocer. Lo que tienen que hacer es medir eso con fiabilidad. Eso quiere decir que tendrán que encargar a un ingeniero técnico, hacer un revalúo técnico o buscar en el mercado, no sé, algo que sea viable. ¿Entendieron, no ve? Entonces, bueno, si compran, obviamente tienen la factura, tienen todo eso. En ese caso sí tienen la medición. Solo que si compran algo viejo, en ese caso no sé si cumpla con la definición de elemento. Cuidado, no se trata de registrar por registrar. Preguntas, ya nos tenemos que ir. Bien, entonces hemos entrado y ahora tenemos que ver con cuidado esto que se llama reconocimiento, ¿no? Estamos en reconocimiento. Dos partes son bien importantes, reconocimiento y medición. Este marco de conceptos es prácticamente toda la contabilidad, ¿no? Y ya los detalles de las NIF ya son específicos, pero ya son detalles. Si no entienden bien el marco de conceptos, que es la contabilidad en sí, entonces no van a poder aplicar las NIF en detalle. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente. Para la siguiente tienen examen, ¿no? El martes. ¿O cuándo es? No, el jueves. El jueves también tienen el examen luego de pasar clases el día martes. O sea, vayan terminando de leer este marco de conceptos. Porque es la segunda parte, que es de conocimiento y medición. O sea, las 5 y las 6 es el examen del día jueves. ¿De acuerdo? Gracias, que estén bien.